Nadie lo esperaba. Cuando el autobús levantó polvo en la entrada del pueblo, algunos viejos que jugaban dominó bajo el algarrobo levantaron la vista, entrecerrando los ojos como si miraran un fantasma. No puede ser, murmuró uno. Pero sí era. Después de 20 años, Julián volvió. No volvió por nostalgia. No volvió por perdón. Volvió para vender. La tierra de su padre llevaba años abandonada. El campo seco, la casa de adobe resquebrajada, el pozo cubierto de hojas. Desde que su madre murió, nadie volvió a tocar esa propiedad. Y ahora, ahogado en deudas en la ciudad, Julián no tenía otra opción. Mientras caminaba por el sendero agrietado que llevaba hasta la vieja casa, cada paso levantaba recuerdos que le había pasado años tratando de enterrar. El viento no soplaba. El campo estaba inmóvil. Demasiado inmóvil. La cerca seguía caída como la dejó aquella última noche, cuando se fue sin despedirse. Empujó la puerta de madera. Crujió como si protestara. Dentro, el aire estaba espeso. Polvo suspendido. Telarañas intactas. La mesa aún tenía la marca del cuchillo de su padre. Y entonces lo sintió. Ese olor. No era humedad. No era abandono. Era tierra mojada. Pero no había llovido en meses. Julián salió al patio trasero. El suelo estaba seco. Resquebrajado. Muerto. Excepto en un rincón. Bajo el viejo nogal, la tierra estaba oscura. Húmeda. Se agachó. Tocó el suelo. Río. Como si alguien lo hubiera regado esa misma mañana. Pero no había nadie. El nogal no había dado frutos en años. Eso lo recordaba bien. Su padre decía que ese árbol estaba maldito desde el día en que lo plantaron. Julián siempre pensó que eran supersticiones de viejo campesino. Hasta ahora. Un cuervo graznó desde el techo de la casa. El silencio volvió a caer como un peso. No vine a quedarme, susurró Julián, casi como si necesitara que alguien lo escuchara. Solo vine a vender. Y en ese instante, una ráfaga de viento levantó polvo alrededor del patio, excepto en ese rincón húmedo. Como si la tierra no quisiera moverse. Como si estuviera viva. Esa noche, Julián durmió dentro de la casa por primera vez en 2 décadas. No soñó. Pero escuchó. Golpes suaves. 3 golpes. Bajo el suelo. Se incorporó sobresaltado. Silencio. Tal vez eran tablas viejas acomodándose. Tal vez el viento. Pero a las 3 de la madrugada volvió a escucharlo. 3 golpes. Lentos. Desde el patio. Desde el nogal. Julián no salió. Se quedó sentado en la cama, mirando la oscuridad, sintiendo algo que no sentía desde niño. Miedo. A la mañana siguiente, el primer interesado en comprar apareció antes del amanecer. Don Esteban. El hombre más rico del pueblo. Escuché que vendes, dijo sin saludar. Sus botas hundiéndose levemente en el polvo seco. Excepto cuando pisó cerca del nogal. Allí la tierra no se levantó. Don Esteban lo notó. Y sonrió apenas. Esa parte siempre fue rara, dijo. Tu padre nunca quiso hablar de eso. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto ofreces? Preguntó seco. Don Esteban miró alrededor. La casa caída. La tierra agrietada. El pozo seco. No mucho. Nadie quiere esta tierra. Nadie quiere esta tierra. La frase quedó flotando. Pero cuando don Esteban se dio la vuelta para irse, miró una vez más hacia el nogal. Y por un segundo, su expresión cambió. No era desprecio. Era preocupación. Julián lo vio. Y entendió algo. Tal vez la tierra no estaba tan muerta como parecía. Esa noche, volvió a escuchar los 3 golpes. Pero esta vez no venían del patio. Venían de debajo del piso de la casa. Y algo estaba intentando salir. Julián no se levantó de la cama de inmediato. Se quedó sentado, con la espalda pegada a la pared,
escuchando como quien espera que el silencio se equivoque y confiese algo. Los golpes no volvieron, pero eso no lo tranquilizó, al contrario, lo dejó con esa sensación de amenaza incompleta, como si alguien hubiera tocado la puerta y se hubiera quedado afuera, respirando. Cuando por fin se atrevió a caminar por la casa, cada tabla crujió con una intención distinta, como si el suelo lo delatara. Bajó la mirada y ahí estaba, una grieta fina, nueva, que no recordaba, atravesando la madera cerca del viejo fogón. Se agachó, pasó la uña por la línea y sintió algo de humedad. La madera, ahí abajo, estaba fría. En una casa abandonada por años, eso no tenía sentido. Abrió la puerta y salió al patio con la cara todavía marcada por el sueño. El aire olía a polvo y a pasto seco, pero bajo el nogal el olor cambiaba, como si el mundo tuviera dos respiraciones. La tierra oscura seguía húmeda, y alrededor, las grietas del suelo parecían dedos abiertos pidiendo agua. Julián tragó saliva, caminó hasta el árbol y apoyó la palma sobre el tronco. El nogal estaba áspero, viejo, marcado por cicatrices de machete, como si alguien hubiera intentado domarlo a golpes. No había hojas nuevas, pero el tronco vibraba apenas, una vibración tan mínima que uno podría confundirla con el propio pulso. Julián apartó la mano como si lo hubiera quemado. Se dijo que era sugestión, que la ciudad lo había vuelto blando, que en el campo los ruidos siempre inventan historias. Entonces escuchó un sonido corto detrás de la casa, un chasquido de ramas. Giró de golpe y vio a una mujer mayor en la cerca, sosteniendo una canasta con pan y queso como si el tiempo no hubiera avanzado nada. Tenía el cabello gris recogido, la piel curtida por el sol y los ojos de alguien que ha visto demasiadas despedidas. Era doña Elvira, la vecina de toda la vida, la misma que de niño le daba agua con azúcar cuando se caía y se raspaba las rodillas. Lo miró sin apuro y sin sonrisa, como si en el pueblo no se saludara a los que regresan por conveniencia. Julián sintió un calor incómodo en el pecho. Quiso hablar, pero ella lo ganó. Volviste, dijo, y esa sola palabra cargaba 20 años de ausencia. Julián asintió. Solo por unos días, doña Elvira. Vengo a arreglar unas cosas. ¿A vender?, corrigió ella, sin levantar la voz. Julián apretó la mandíbula. Necesito hacerlo. Tu padre también necesitó cosas, y mira cómo terminó, soltó ella, y caminó hacia el nogal como si ese árbol la llamara. Julián la siguió, no por confianza, sino por esa inquietud de quien quiere entender si el miedo tiene nombre. Doña Elvira dejó la canasta en una piedra y miró la tierra húmeda con una expresión que mezclaba respeto y resentimiento. Esta parte nunca estuvo seca, dijo. Ni en la peor sequía. Julián se rió apenas, una risa forzada. No llueve hace meses, doña Elvira. Y sin embargo, ella se agachó, tomó un puñado de tierra oscura y lo apretó. Mira. Gotea. Julián se inclinó y vio el barro formarse entre los dedos de la mujer. No era agua superficial. Era humedad que venía de abajo, de profundo. Doña Elvira lo miró fijo. ¿Te habló tu padre del nogal? Mi padre hablaba de muchas cosas cuando tomaba. No hablo de cuentos, dijo ella. ¿Hablo de lo que escondió? Julián sintió el estómago caerse, como cuando de niño lo atrapaban haciendo algo malo. ¿Qué escondió? Doña Elvira se enderezó con esfuerzo. Si viniste a vender, vende rápido y vete. Hay cosas que no se remueven. Yo no creo en esas cosas, dijo Julián, y sonó más como súplica que como afirmación. Ella lo miró con lástima. No se trata de creer. Se trata de que la tierra recuerda. Julián frunció el ceño. La tierra recuerda. La tierra guarda, corrigió ella. Tu padre lo supo tarde. Y tú estás pisando exactamente donde no debes. Julián quiso reírse otra vez, pero no pudo. Había algo en la mirada de doña Elvira que no era superstición, era experiencia. Anoche escuché golpes, confesó sin querer. 3 golpes. Doña Elvira palideció, y en ese cambio de color Julián entendió que no estaba solo en su miedo. ¿Dentro o afuera? Preguntó ella, rápida. Primero afuera. Luego, debajo del piso.
Doña Elvira bajó la vista, como quien no quiere que el árbol la vea hablando. Entonces ya empezó, susurró. Julián sintió un escalofrío. ¿Qué empezó? Ella se persignó. Lo que tu padre evitó hasta el final. Julián se acercó un paso. Doña Elvira, dígame la verdad. Yo no vine por historias. Vine porque necesito vender. ¿Necesitas vender o necesitas huir? Preguntó ella, y esa frase le pegó como un golpe seco. Julián respiró hondo. Necesito dinero. Tengo deudas. Allá en la ciudad nada es como uno cree. Aquí tampoco, dijo ella. Se agachó, tomó la canasta y se la empujó hacia el pecho. Come algo. Estás flaco. Julián no quiso, pero la mujer insistió con la mirada. Tomó un pan, mordió sin ganas. El queso sabía a infancia, a mañanas limpias, a un tiempo en el que el mundo no parecía una trampa. Doña Elvira se sentó en una piedra frente al nogal. Tu padre no era malo, empezó, y Julián sintió que la garganta se le tensaba. Era orgulloso. Y ese orgullo lo dejó solo. Mi padre me echó, dijo Julián, casi escupiendo la frase. Me dijo que yo era un inútil, que la tierra no era para cobardes. No te echó. Te salvó, respondió ella sin rodeos. Julián se quedó quieto. ¿Cómo que me salvó? Doña Elvira lo miró como si midiera si él estaba listo para cargar una verdad. La última semana antes de que te fueras, tu padre no dormía. Caminaba por la noche con el farol encendido. Yo lo veía desde mi ventana. Iba y venía del nogal a la casa, como si cuidara algo. Y una noche lo escuché llorar. Tu padre no lloraba, Julián. Ni cuando murió tu madre lo vi llorar así. ¿Qué pasó? Tu padre hizo un trato, dijo doña Elvira, y la palabra trato sonó sucia. Un trato con don Esteban. Julián sintió el nombre como una piedra en el pecho. Don Esteban me ofreció comprar ayer. Él siempre ofrece comprar cuando alguien está débil, dijo ella. Tu padre se endeudó con él por culpa de la cosecha mala, por culpa del banco, por culpa de su orgullo de no pedir ayuda. Don Esteban le prestó dinero, pero no fue dinero limpio. Fue dinero con condición. ¿Qué condición? Doña Elvira miró el árbol, como si las ramas secas escondieran orejas. ¿Tu padre firmó papeles sin leer? ¿O leyó y firmó igual? No lo sé. Lo que sé es que a partir de ese día el nogal se volvió otra cosa. La tierra empezó a humedecerse sola. El pozo, que estaba muriendo, empezó a tener agua amarga. Y tu padre empezó a decir frases raras, como si hablara con alguien que no se veía. Julián tragó saliva. Mi padre estaba enfermo. Estaba asustado, corrigió ella. Y cuando un hombre del campo tiene miedo, no es por fantasmas, es por hombres. Julián pensó en la sonrisa de don Esteban, en ese segundo de preocupación cuando miró el nogal. ¿Qué tiene que ver el árbol con don Esteban? Doña Elvira apretó la canasta contra su regazo. Don Esteban perdió a su hermano hace 30 años. ¿Cómo? Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Desapareció. Una noche, después de una pelea por tierras. Se lo tragó el pueblo, dicen. Se lo tragó el río, dicen otros. Pero tu padre era el último que lo vio con vida. Julián sintió que el estómago se le revolvía. Eso es imposible. Tú eras niño. ¿No recuerdas? Te fuiste a la ciudad creyendo que tu historia empezaba allá, pero empezó aquí. Julián se quedó mirando el suelo. Una bandada de pájaros pasó lejos, y por un instante el sonido de las alas pareció un murmullo. Mi padre nunca me habló de nada de eso. Porque si te hablaba, te quedabas. Y si te quedabas, tal vez te tocaba pagar lo que no hiciste. Julián levantó la vista, molesto. ¿Y por qué me tocaría a mí pagar? Doña Elvira alzó la barbilla. Porque don Esteban no perdona. Él cobra. Aunque sea con tierra. Aunque sea con sangre. Julián sintió un impulso de ir hasta el pueblo y encararlo, pero se contuvo. Había algo más grande que la rabia, una especie de miedo antiguo,
de miedo que viene de los cuentos de Fogón pero que también se siente en la piel cuando uno está solo de noche. Anoche escuché 3 golpes, repitió Julián. ¿Qué significan? Doña Elvira se quedó en silencio. Luego habló más bajo. Tu padre decía que eran la señal. Que cuando la tierra golpea 3 veces, es porque lo que está abajo ya no aguanta. Julián tragó saliva. ¿Qué está abajo? Doña Elvira lo miró con ojos húmedos. La verdad. Y la verdad, Julián, pesa. Julián se levantó de golpe, como si el aire le faltara. Caminó hasta la casa, entró, recorrió el piso con la mirada. Si había algo debajo, tenía que saberlo. No podía vender sin entender. El miedo no era superstición, era amenaza. Doña Elvira lo siguió despacio. No hagas locuras, dijo. Vende y vete. No voy a irme como un cobarde otra vez. Tu padre no fue cobarde, insistió ella. Fue padre. Julián ignoró la frase. Fue a la cocina, sacó el viejo baúl donde su padre guardaba herramientas. Estaba oxidado, pero funcionaba. Encontró una barreta y un martillo. Doña Elvira lo vio y negó con la cabeza. Si levantas ese piso, ya no hay vuelta atrás. Julián apretó la barreta. No vine a quedarme, dijo, como si esa frase fuera un escudo. Caminó hasta la zona donde estaba la grieta nueva. Se agachó, metió la punta de la barreta entre 2 tablas. Hizo fuerza. La madera se quejó, pero cedió. Un olor subió de golpe. No era humedad. Era algo viejo, encerrado, con un rastro metálico que no pertenecía a una casa. Doña Elvira se tapó la boca. Dios mío, susurró. Julián levantó otra tabla. Abajo había tierra compactada, y sobre la tierra, una tela oscura, como un saco viejo. Julián sintió el corazón golpeándole en las sienes. Tiró del saco. Estaba pesado. Pesadísimo. Lo sacó apenas unos centímetros y escuchó algo, como monedas chocando entre sí, pero no eran monedas. Era piedra. Trozos de algo duro. El saco estaba atado con un alambre oxidado. Julián lo miró, desconfiado. ¿Qué es esto? Doña Elvira retrocedió un paso. Eso lo vi una vez. Tu padre lo trajo una noche, corriendo. Tenía las manos llenas de barro. Lo escondió aquí. Luego se pasó horas limpiando el piso, como si quisiera borrar el camino. Julián tiró el alambre con fuerza. El nudo no cedió. Agarró el martillo, golpeó el alambre hasta que se rompió. El saco se abrió apenas y algo cayó sobre la madera con un sonido seco. Julián lo recogió. Era un trozo de piedra, pero no cualquier piedra. Era brillante por dentro, como si tuviera vetas metálicas. Julián frunció el ceño. Es. No lo digas, lo cortó doña Elvira, casi con miedo. No lo digas en voz alta. Julián miró el saco abierto. Había varios trozos iguales, piedras con brillo, algunas con marcas negras como carbón. Sintió un mareo. Mi padre nunca tuvo oro. Nunca. No es oro, dijo doña Elvira. Es peor. Julián la miró. ¿Peor? Ella respiró hondo, como si juntara valor. Es prueba. Julián no entendió. ¿Prueba de qué? Doña Elvira señaló el nogal con la barbilla. ¿De qué tu padre sabía? De que encontró algo que don Esteban no quería que nadie encontrara. Julián apretó la piedra en su mano. El brillo atrapaba la luz incluso en la sombra de la casa. ¿Y por qué esconderlo? ¿Por qué no decirlo? Doña Elvira lo miró con tristeza. Porque cuando tu padre encontró eso, ya era tarde. Julián sintió que le temblaban las piernas. Se obligó a respirar. Volvió a mirar dentro del hueco del piso. Algo más se veía entre la tierra compacta. Un borde de metal, rectangular, como una caja vieja. Julián se arrodilló otra vez, empezó a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda y fría, imposible para una casa abandonada. Sus dedos chocaron con metal. Tiró.
Una pequeña caja de lata, oxidada, salió a la superficie. Tenía un candado roto. Julián la abrió. Dentro había papeles envueltos en tela, amarillentos, con letras casi borradas. Doña Elvira se acercó, temblando. Julián desplegó el primer papel. Era una escritura. Un documento de tierras. Con sellos viejos. Con firmas. Y en el margen, una nota escrita a mano, con la letra de su padre. Si vuelves, no vendas. Si vendes, lo entregas. Si lo entregas, te condenas. Julián sintió que el aire se le iba. Doña Elvira se persignó de nuevo. ¿Tu padre sabía que volverías?, susurró. Julián pasó al siguiente papel. Había un mapa dibujado a mano, con el nogal marcado con una X y una línea que iba hasta el borde del río seco. En el mapa había una palabra repetida 3 veces, debajo. Julián tragó saliva. ¿Debajo de qué? Doña Elvira no respondió. Julián siguió leyendo. Otro papel, una carta, también en la letra de su padre. No estaba completa, faltaban partes como si alguien hubiera intentado romperla y luego hubiera desistido. Julián leyó en voz alta sin darse cuenta: Don Esteban no compra tierra. Don Esteban compra silencio. Me hizo firmar. Me hizo cavar. Me hizo jurar. Pero la tierra no se queda callada. Golpea. 3 veces. Cuando golpee, será por ti. Julián cerró los ojos. Sintió una punzada de culpa que no entendía. ¿Qué me hizo cavar?, preguntó, más para el aire que para doña Elvira. Pero ella respondió, con la voz quebrada: un hoyo. Aquí, bajo el nogal. Julián se quedó inmóvil. Miró el árbol como si de pronto fuera un hombre parado en el patio. ¿Un hoyo para qué? Doña Elvira apretó los labios y tardó en hablar. Cuando lo hizo, la voz le salió como un hilo. Para enterrar algo que no debía existir. Julián sintió náuseas. ¿Qué? Doña Elvira negó, como si la palabra la lastimara. No me hagas decirlo. Julián apretó los papeles en la mano. Doña Elvira, si no lo dice usted, lo voy a descubrir yo. Y si lo descubro tarde, me va a tragar a mí. Doña Elvira lo miró largo. Luego se levantó, caminó hacia el nogal y se arrodilló frente a la tierra húmeda. Tocó el barro con la punta de los dedos, como quien pide permiso. Aquí, dijo apenas. Aquí tu padre caó. Y esa noche, yo escuché gritos. Julián sintió que el corazón se le frenaba. ¿Gritos? Gritos ahogados, dijo ella. Como si alguien estuviera debajo, sin aire. Julián retrocedió un paso. ¿Me está diciendo que? Doña Elvira se levantó, y la mirada que le dio fue esas que no necesitan terminar la frase. Julián se quedó paralizado. El campo se volvió silencioso otra vez. Y entonces, desde abajo, desde la tierra húmeda, sonaron 3 golpes. No en la casa. No en el piso. En el patio. Bajo el nogal. 3 golpes lentos, como un aviso. Julián sintió que el estómago se le helaba. Doña Elvira dio un paso atrás, temblando. Ya te oyó, susurró. Julián tragó saliva. ¿Quién? Doña Elvira no miraba a Julián. Miraba el árbol. La tierra. Julián quiso correr al pueblo, pero algo lo detuvo, la certeza de que si se iba en ese instante, el secreto lo perseguiría igual. Miró los papeles, miró el saco con piedras brillantes, miró el nogal. Y entendió por qué don Esteban había sonreído preocupado. Don Esteban sabía. Don Esteban había esperado. Y ahora que Julián estaba de vuelta, don Esteban iba a venir por lo que estaba escondido. Julián apretó la carta de su padre con rabia. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró. Doña Elvira se acercó y le tocó el hombro con delicadeza, como si tocara a un niño. Porque si te lo decía, te quedabas a pelear. ¿Y tu padre quería que vivieras? Julián sintió que los ojos se le humedecían, pero se tragó el llanto. ¿Y qué hago ahora?, preguntó, con la voz rota.
Doña Elvira miró hacia el camino del pueblo. Ahora don Esteban va a venir. Y cuando venga, no va a traer una oferta. Va a traer un ultimátum. Julián levantó la vista. ¿Cómo lo sabe? Doña Elvira apretó los labios. Porque ya pasó una vez. Solo que esa vez, tu padre estaba solo. Y hoy, tú también estás solo, si sigues empeñado en vender. Julián miró la tierra húmeda, como si pudiera ver a través del barro. 3 golpes. La señal. Cuando golpee, será por ti. Julián respiró hondo, con el pecho temblando. El viento levantó polvo en el resto del campo, pero bajo el nogal el barro siguió quieto, oscuro, vivo. Julián tomó el saco con las piedras y la caja con documentos, los escondió en el baúl, cerró con llave y la metió en el bolsillo. Luego miró a doña Elvira con una decisión que no tenía al llegar. No voy a vender hoy, dijo. Doña Elvira pareció aliviada, pero su alivio duró un segundo. Porque al fondo, en el camino de tierra, se escuchó el motor de una camioneta acercándose. Y el polvo, ese polvo que el campo sí levantaba, venía derecho hacia la casa. Julián no necesitó ver la placa para saber quién era. Don Esteban no venía a comprar. Venía a recuperar lo que la tierra había decidido devolver. Y esta vez, la tierra ya no quería que Julián se fuera. La camioneta se detuvo levantando una nube de polvo que avanzó como una amenaza lenta hasta la puerta de la casa. Julián no apartó la mirada del camino. Doña Elvira, en cambio, retrocedió un paso, como si conociera demasiado bien el peso de ese motor apagándose. El silencio después del ruido fue peor que el ruido mismo. Don Esteban bajó sin prisa, acomodándose el sombrero, con esa tranquilidad de quien está acostumbrado a que todo le pertenezca, incluso lo que no está en venta. Miró la casa, miró el patio, miró el nogal, y por último miró a Julián. No sonrió esta vez. Caminó despacio, midiendo cada paso, como si estuviera contando latidos ajenos. Pensé que ya habías firmado, dijo, deteniéndose a unos metros. Julián no respondió de inmediato. Sintió el peso de la llave del baúl en el bolsillo como si fuera una piedra ardiente. No todavía, contestó al fin. Don Esteban ladeó la cabeza. Conviene no pensar demasiado en estas cosas. Las tierras viejas traen problemas. Doña Elvira dio media vuelta y se alejó hacia la cerca, como quien no quiere estar en medio de un disparo. Julián se mantuvo firme. ¿Problemas como cuáles?, preguntó. Don Esteban dejó escapar un suspiro corto. Deudas. Reclamos. Historias que no llevan a nada. Julián sostuvo su mirada. ¿O historias que llevan demasiado lejos? El hombre entrecerró los ojos. Por un instante, el aire se volvió más denso que el calor del mediodía. El nogal proyectaba una sombra irregular sobre el suelo húmedo, una sombra que parecía moverse aunque el viento estuviera quieto. Tu padre era un hombre obstinado, dijo don Esteban, desviando la vista hacia el árbol. ¿No supo aceptar ayuda cuando debía? ¿Ayuda?, repitió Julián. ¿Así le llamas ahora? Don Esteban dio un paso más cerca. Lo que pasó entre tu padre y yo fue un asunto privado. No necesitas removerlo. Julián sintió la sangre golpearle en las sienes. La tierra ya lo está removiendo sola. Por primera vez, don Esteban miró directamente la zona húmeda bajo el nogal. Sus botas no avanzaron más. Se detuvo justo donde el suelo volvía a estar seco. Ese detalle no pasó desapercibido para Julián. Esa parte siempre fue rara, dijo el hombre, forzando una media sonrisa. Un defecto del terreno. Julián pensó en los 3 golpes. Pensó en la carta de su padre. Pensó en el saco bajo el piso. No parece un defecto, respondió. Parece que algo quiere salir. Don Esteban bajó la voz. Ten cuidado con lo que insinúas. ¿Por qué? Julián dio un paso adelante. ¿Hay algo que no debería salir? El silencio volvió a caer. Un insecto zumbó cerca del oído de Julián y el sonido pareció más fuerte que un grito. Don Esteban lo miró largo, como si evaluara si el muchacho frente a él era el mismo niño que se fue hace 20 años.
Te conviene vender, dijo finalmente. Hoy mismo. ¿Y si no quiero? Entonces te vas a quedar con más que una tierra seca. Te vas a quedar con una carga que no te pertenece. Julián sintió que esa frase era una confesión disfrazada. ¿A quién pertenece? Don Esteban apretó los labios. A nadie. A nadie vivo. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. La palabra vivo quedó flotando como una amenaza mal disimulada. Mi padre cavó aquí, dijo Julián, señalando el nogal. Don Esteban lo miró fijo, demasiado fijo. Tu padre hizo muchas cosas de las que se arrepintió. ¿Cómo enterrar algo? El hombre respiró hondo. No sigas por ese camino. Julián dio otro paso hacia la sombra del árbol. ¿Por qué no? Don Esteban bajó la mirada al suelo húmedo y durante un segundo pareció más viejo, más cansado. Luego volvió a erguirse. Porque no todo lo que se desentierra trae justicia. A veces solo trae ruina. Julián sostuvo su mirada sin parpadear. La ruina ya la tengo. El viento sopló de repente, pero solo alrededor de ellos, bajo el nogal la tierra siguió quieta. Julián sintió que algo vibraba bajo sus pies. No era imaginación. Era un pulso, leve, como si la tierra respirara. Don Esteban retrocedió medio paso. Si decides quedarte, no cuentes con mi ayuda cuando empiecen los rumores. ¿Rumores sobre qué? El hombre lo miró con una sombra en los ojos. Sobre lo que pasó la noche que mi hermano desapareció. El nombre no fue necesario. Julián entendió. ¿Tu hermano está aquí? Preguntó, casi en un susurro. Don Esteban no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta sin despedirse. Pero antes de subir, dijo algo que el viento apenas llevó hasta Julián. Hay deudas que la tierra cobra sola. La camioneta arrancó y el polvo volvió a cubrir el camino. Julián se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero no era miedo puro, era una mezcla de rabia y certeza. Doña Elvira regresó lentamente. Te advertí, dijo. Julián miró el nogal. No vino a comprar. Vino a asegurarse de que no cavara. Ella sintió. Y ahora sabe que sabes. Julián respiró hondo. Si su hermano está aquí. No lo digas, murmuró ella. Pero Julián ya lo estaba pensando. Ya lo estaba viendo en su mente, el hoyo abierto, la tierra húmeda, el peso del secreto. El sol comenzó a caer, tiñendo el campo de un naranja que hacía parecer todo más antiguo. Julián caminó hacia la casa, tomó la barreta y volvió al patio. Doña Elvira intentó detenerlo con la mirada, pero no dijo nada. Si me voy sin saber, me va a perseguir, dijo él. Se arrodilló bajo el nogal. La tierra estaba blanda, como si esperara. Clavó la barreta y la hundió sin esfuerzo. No era tierra seca, era barro profundo. Cavó una vez. 2 veces. 3. Cada golpe hacía un sonido hueco, distinto al resto del campo. El sudor le corría por la frente, pero no se detuvo. Doña Elvira rezaba en voz baja. Julián siguió cavando hasta que la barreta chocó con algo duro. No era piedra. Era madera. Se quedó quieto. El mundo pareció detenerse. Retiró la tierra con las manos. Apareció una superficie lisa, rectangular. Un cajón. No muy grande. No muy profundo. Julián sintió que el pecho se le comprimía. Miró a doña Elvira. Ella negó con la cabeza, pero no avanzó. Julián limpió los bordes del cajón. Tenía clavos oxidados y una tapa que parecía haber sido cerrada con apuro. Tragó saliva. ¿Si lo abro?, susurró. No terminó la frase. Metió los dedos bajo la tapa y tiró. La madera cedió con un crujido seco. Un olor fuerte, encerrado por años, subió de golpe. Julián retrocedió un instante, cubriéndose la boca. Dentro del cajón no había oro. No había dinero. Había ropa vieja, manchada de barro endurecido. Y debajo de la ropa, algo más.
Julián sintió que el corazón se le detenía cuando vio el borde blanco asomar entre la tela. No era una piedra. Era hueso. Un silencio pesado cayó sobre el campo. Doña Elvira dejó escapar un gemido ahogado. Julián se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. La tierra húmeda no era agua, era memoria filtrándose. Entonces lo entendió. Los 3 golpes no eran fantasmas. Eran un reclamo. Y ahora que el cajón estaba abierto, el reclamo ya no iba a callarse. Julián no cerró el cajón. No pudo. Se quedó ahí, con las rodillas hundidas en barro, mirando el borde blanco que asomaba como si fuera una acusación. La ropa vieja dentro del cajón olía a humedad rancia, a años encerrados, a un secreto sellado con prisa y miedo. Doña Elvira estaba detrás, de pie, con las manos apretadas contra el pecho, rezando sin voz. Julián estiró los dedos, temblando, y apartó la tela con un cuidado torpe, como si al moverla fuera a despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El hueso apareció más claro, no solo un fragmento, sino la curva inconfundible de un cráneo enterrado a medias, envuelto como si alguien hubiera intentado acomodarlo para que no mirara. Julián sintió que el estómago se le giraba. Cerró los ojos un segundo, respiró por la boca, y cuando volvió a mirar ya no había escape. Dios santo, susurró doña Elvira, y esa frase le salió quebrada, como si se le hubiera caído por dentro. Julián tragó saliva y con la punta de los dedos levantó el resto de la ropa. Aparecieron más huesos, desordenados, pegados por barro seco, como si el cuerpo hubiera sido metido a la fuerza. También había una cadena oxidada, y un pedazo de cinturón de cuero casi deshecho. Julián se quedó mirando ese cinturón y algo en su memoria, algo que no sabía que existía, se agitó como una bestia que despierta. Un recuerdo sin forma, un hombre gritando, su padre arrastrándolo, la puerta cerrándose, su madre diciéndole que se metiera debajo de la cama. Julián se llevó una mano a la frente. Le dolía, como si el pasado le golpeara desde adentro. ¿Es él?, preguntó, aunque la pregunta no tenía sentido porque él no sabía a quién se refería, solo sabía que había un él en esa historia desde siempre. Doña Elvira no respondió de inmediato. Se acercó 2 pasos, sin llegar a mirar directo dentro del cajón. Como si mirar fuera a afirmar algo. No pronuncies nombres, dijo al fin. Los nombres despiertan cosas. Julián soltó una risa corta, amarga, sin humor. ¿Qué más puede despertarse? Ya lo desenterré. Doña Elvira lo miró con una tristeza dura. Lo desenterraste tú, pero la tierra lo soltó. No es lo mismo. Julián bajó la mirada otra vez. El cráneo parecía mirarlo desde el barro. Un agujero oscuro donde debería haber ojos. Julián sintió ganas de vomitar, pero aguantó. Si iba a saber, tenía que saber todo. Metió la mano dentro del cajón, apartó más tela, y entonces lo encontró, algo metálico, pequeño, frío. Un objeto que no era hueso ni ropa. Lo sacó. Era un anillo. Un anillo simple, pero con un sello grabado, un símbolo. Julián lo limpió con la manga y vio una letra en relieve, una E. Don Esteban. Julián sintió que las piernas se le aflojaban. El anillo temblaba en su mano. Se giró hacia doña Elvira. ¿Es de él? Doña Elvira no lo negó. Cerró los ojos como si el aire la lastimara. Ese anillo era del hermano, dijo por fin. ¿Del menor? Se llamaba Ernesto. El nombre cayó pesado en el patio, y Julián sintió que incluso el nogal pareció crujir como si respondiera. Doña Elvira se persignó rápido, como corrigiendo el error de haberlo dicho. Julián apretó el anillo hasta que le dolió. Entonces, don Esteban lo mató. No sé quién lo mató, dijo ella, con la voz baja. Sé quién lo enterró. Julián tragó saliva. Mi padre. Doña Elvira no lo negó. Y esa confirmación sin palabras fue peor que un grito. Julián sintió una ola de rabia subirle al pecho. Quiso gritar, romper algo, escupir el nombre de su padre como si eso lo limpiara. Pero lo único que le salió fue una pregunta rota. ¿Por qué?
Doña Elvira se sentó en la piedra, como si el cuerpo ya no le diera para sostener tanta verdad. Porque esa noche tu padre quiso salvarte. Julián no entendió. ¿Salvarme de qué? Yo era un niño. Doña Elvira levantó la vista, y sus ojos brillaban con lágrimas antiguas, lágrimas guardadas como se guardan las semillas en frascos, para tiempos difíciles. Esa noche, empezó, don Esteban vino aquí con Ernesto. ¿Peleaban? No era la primera vez. Los dos querían esta tierra. Tu padre había encontrado algo en el arroyo seco. Algo que brillaba, que tenía vetas raras, que no era oro pero prometía dinero, promesas. Don Esteban lo supo. Ernesto lo supo. Y quisieron arrebatárselo. Julián recordó las piedras brillantes del saco. Sintió un escalofrío. Las piedras. Sí, dijo doña Elvira. Tu padre empezó a sacar esas piedras antes de endeudarse. No eran para vender en el pueblo. Don Esteban tenía contactos. Sabía a quién llamar. Sabía cuánto valían. Y cuando vio que tu padre no se dejaba, trajo a su hermano para asustarlo, para presionarlo. Julián apretó la mandíbula. ¿Y qué pasó? Doña Elvira respiró hondo, como si se obligara a revivir el horror. Se metieron en la casa. Tu madre estaba viva todavía. Tú dormías. Los hombres gritaban. Ernesto era más impulsivo, más violento. Sacó un arma. Tu padre se abalanzó. Hubo un forcejeo. Se escuchó un disparo. Julián abrió los ojos, helado. ¿Un disparo? Doña Elvira sintió. Yo lo oí. Todo el pueblo lo oyó, pero nadie salió. En un pueblo, Julián, cuando manda el patrón, la gente aprende a volverse ciega. Julián respiraba rápido. ¿Ernesto murió aquí? Doña Elvira apretó los labios. Cayó cerca del fogón. Tu madre gritaba. Tú llorabas. Y tu padre se quedó quieto, como si lo que acabara de pasar lo hubiera partido en dos. Julián sintió que el mundo se le desarmaba. En su memoria había gritos sin forma. Ahora tenían explicación. ¿Y don Esteban? Preguntó. Doña Elvira se secó una lágrima con rabia. Don Esteban miró el cuerpo de su hermano y lo primero que dijo no fue, Dios mío. No fue, ¿qué hicimos? Lo primero que dijo fue, aquí no pasó nada. Julián apretó el anillo. ¿Y mi padre obedeció? Doña Elvira lo miró con dolor. Tu padre no obedeció. Tu padre negoció. Don Esteban le dijo, si esto sale a la luz, tu hijo se queda sin futuro. Te llevan preso. La tierra se pierde. Tu familia queda marcada. Y tu padre creyó que podía enterrar el problema como se entierra una raíz mala. Julián sintió que le ardían los ojos. Y enterró un hombre. Enterró un cadáver, corrigió doña Elvira, pero con eso enterró también su propia vida. Porque desde esa noche tu padre dejó de ser el mismo. Don Esteban no lo dejó en paz. Lo tuvo agarrado del cuello con ese secreto. Le prestó dinero para callarlo. Le puso condiciones. Le hizo firmar papeles. Lo convirtió en su esclavo sin cadena. Julián recordó la frase, Don Esteban no compra tierra. Don Esteban compra silencio. La carta de su padre ahora tenía sentido. Julián miró el cajón abierto. La humedad alrededor parecía más intensa, como si la tierra estuviera contenta de haber soltado lo que guardaba. Pero Julián no sentía alivio. Sentía una condena. Entonces por eso me echó, murmuró Julián. Doña Elvira sintió. Tu padre empezó a temer que don Esteban viniera por ti. Que un día, si tu padre intentaba romper el trato, don Esteban te señalara a ti como culpable, como heredero del pecado. Entonces te empujó a la ciudad, te gritó, te humilló para que no volvieras. Julián apretó los dientes, sintiendo una rabia que se mezclaba con tristeza. Y yo lo odié todos estos años. Eso era lo que él quería, dijo ella. Que lo odiaras, porque el odio aleja. El amor hace volver. Julián se quedó sin aire por un segundo.
Miró el nogal, miró la casa, miró el cajón. El campo no era solo tierra. Era historia. Era culpa. Era sangre. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz rota. Doña Elvira miró hacia el camino, donde el polvo de la camioneta ya se había sentado. Ahora don Esteban va a saber que lo encontraste. Y si sabe, no va a permitir que el pueblo se entere. Julián sintió un frío en la nuca. ¿Va a venir? Doña Elvira sintió lentamente. ¿Va a venir? Y no va a venir solo. Julián miró de nuevo los papeles en la caja de lata, el mapa, las notas de su padre. Si esos documentos eran prueba, podía denunciar. Podía romper el control. Podía liberarse. Pero también podía morir. En el campo, la justicia tarda. El miedo llega rápido. Julián respiró hondo, tomó el anillo, lo guardó en el bolsillo junto a la llave. Luego miró el cajón con huesos y sintió que algo dentro de él se endurecía. No lo voy a volver a enterrar, dijo. Doña Elvira abrió la boca, asustada. ¿Julián? No más barro sobre la verdad, repitió él. Ya se escondió 30 años. Basta. Doña Elvira lo miró como si viera a su padre en él. Entonces prepárate. Porque cuando la verdad sale, arrastra todo. En ese momento, como si el campo confirmara sus palabras, sonaron de nuevo los golpes. Pero no fueron 3. Esta vez fueron muchos. Uno tras otro, rápidos, como si algo golpeara desde abajo con desesperación. El barro cerca del nogal vibró. Julián se quedó quieto, mirando como pequeñas burbujas subían en la tierra húmeda. Doña Elvira dio un paso atrás, con la cara blanca. No es solo el cuerpo, susurró. Julián sintió que el corazón se le apretaba. ¿Qué quiere decir? Doña Elvira tragó saliva. Que tu padre no solo enterró a Ernesto, enterró algo más. Julián se giró hacia ella. ¿Qué más? Doña Elvira no respondió con palabras. Señaló el borde del cajón. Julián miró y entonces lo vio, en el fondo, pegada a la madera, había una bolsa de cuero pequeña, casi deshecha, amarrada con hilo. Julián la tomó con cuidado, la abrió, y dentro encontró un puñado de balas oxidadas, y un papel doblado, manchado, con una firma. Era un contrato. Un acuerdo. Un papel que decía, con letras claras a pesar del tiempo, renuncia total a las tierras a favor de Esteban R. Y abajo, la firma de su padre. Julián sintió que se le nublaba la vista. Eso explicaba todo. Don Esteban no solo lo había chantajeado, lo había despojado. Julián apretó el contrato con una rabia que le temblaba en los dedos. Me quitó todo, susurró. Doña Elvira lo miró con dureza. Y ahora va a venir a quitarte lo último que te queda, la boca. Julián levantó la vista hacia el camino, respirando fuerte. Si don Esteban regresaba con hombres, no iba a ser para negociar. Iba a ser para borrar. Y en el campo, borrar nunca es limpio. Julián miró el nogal. Miró el cajón. Miró la casa. Y por primera vez desde que volvió, entendió que la tierra no quería que se fuera porque la tierra no quería quedarse sola con esa verdad otra vez. Y si Julián se iba, el secreto volvería a hundirse, pero el precio lo pagaría alguien más. Él ya había huido una vez. No iba a huir de nuevo. El sol terminó de caer detrás de los cerros como si alguien lo hubiera empujado hacia abajo con prisa. El campo quedó cubierto por una luz azulada, espesa, que hacía que cada sombra pareciera más larga de lo que era. Julián no volvió a cerrar el cajón. Lo cubrió apenas con una lona vieja, no para esconderlo, sino para protegerlo del viento. No pensaba enterrarlo otra vez. No después de todo lo que había salido a la superficie. Doña Elvira seguía allí, pero ya no hablaba. Lo miraba con esa mezcla de orgullo y temor que solo tienen quienes saben que la valentía siempre viene acompañada de consecuencias. Tienes que avisar, dijo al fin. A la policía, al juez del pueblo grande, a alguien. Julián soltó una risa seca. ¿Y decir qué?
Que desenterré un cuerpo de hace 30 años y que el hombre más poderoso del pueblo está implicado. Negó con la cabeza. Antes de que llegue cualquier autoridad, don Esteban ya habrá acomodado la historia. Doña Elvira bajó la mirada. Sabía que tenía razón. El viento empezó a soplar más fuerte, pero no era un viento limpio, traía polvo, traía olor a tierra removida, como si el campo mismo estuviera inquieto. Julián caminó hacia la casa y buscó la caja de lata con los papeles. La abrió sobre la mesa, extendió el mapa, la carta, el contrato firmado. Cada hoja era una prueba, pero también una sentencia. Si hago público esto, murmuró, no solo cae él. Cae todo el pueblo que miró hacia otro lado. Doña Elvira levantó la vista. El pueblo no miró hacia otro lado por maldad. Miró por miedo. Julián apretó el contrato hasta arrugarlo. ¿El miedo también mata? En ese momento, un sonido distante rompió el silencio. No era viento. No era un animal. Eran motores. Más de uno. Julián levantó la cabeza de golpe. Ya vienen, dijo doña Elvira, y esta vez su voz no tembló, se endureció. Desde la ventana se veía el polvo levantarse en el camino. 2 camionetas. No una. Julián sintió que la sangre le corría más rápido. No tenía armas. No tenía ayuda. Solo tenía la verdad y un cuerpo desenterrado. Escóndase, le dijo a doña Elvira. Ella negó. Si van a hacer algo, que lo hagan delante de mí. Las camionetas se detuvieron frente a la casa. Las puertas se abrieron con golpes secos. Bajaron 4 hombres, además de don Esteban. No traían uniformes, pero tampoco sonrisas. Julián salió al patio antes de que tocaran la puerta. No iba a esconderse detrás de paredes que ya habían guardado demasiado. Don Esteban avanzó primero. Su rostro estaba distinto, más rígido, más oscuro. Miró el patio, el nogal, la lona cubriendo el cajón. Te dije que no cavaras, dijo sin saludar. Julián lo sostuvo con la mirada. Y yo no te hice caso. Los hombres detrás de don Esteban se dispersaron un poco, como rodeando el terreno sin hacerlo evidente. Julián lo notó. Esto no te conviene, continuó don Esteban. No sabes lo que estás tocando. Julián dio un paso hacia el nogal. Sé exactamente lo que estoy tocando. Don Esteban miró la lona. Eso debe volver a donde estaba. No. El silencio cayó pesado. Uno de los hombres escupió al suelo. Otro se acomodó la chaqueta como quien prepara algo. Tu padre entendió, dijo don Esteban, con la voz baja pero firme. Entendió que el silencio era mejor que el escándalo. Julián sintió la rabia subirle por la garganta. Mi padre vivió asustado por tu culpa. Vivió protegido por mi silencio, corrigió don Esteban. Yo pude haberlo denunciado por homicidio. Fue un accidente, disparó Julián. Don Esteban lo miró con frialdad. Eso nunca se sabrá. Porque no hubo juicio. Julián sacó el contrato arrugado del bolsillo y lo levantó en el aire. Sí hubo trato. Los ojos de don Esteban se clavaron en el papel. Por un segundo, perdió la compostura. Eso no prueba nada. Prueba que lo chantajeaste. Uno de los hombres dio un paso al frente. Basta de charla. Doña Elvira gritó desde la cerca. El pueblo ya sabe. Era mentira. Pero sonó convincente. Los hombres dudaron un instante. Don Esteban la miró con desprecio. Nadie va a creerte, vieja. Julián sintió que ese segundo de duda era lo único que tenía. Caminó hasta la lona y la retiró de un tirón. El cajón quedó expuesto. El olor se levantó otra vez, pesado, imposible de ignorar. Los hombres retrocedieron instintivamente. Don Esteban se quedó inmóvil, pero el color se le fue del rostro. Aquí está tu hermano, dijo Julián con la voz firme, aunque por dentro le temblaba todo. Y aquí está tu mentira. El viento sopló fuerte en ese instante, levantando polvo alrededor, menos bajo el nogal. El barro brillaba oscuro bajo la luz azulada de la noche que caía. Ciérralo,
ordenó don Esteban a uno de los hombres. Nadie se movió. Ciérralo, repitió, más fuerte. Uno de ellos avanzó con paso inseguro. Julián se interpuso. Toca ese cajón y esto sale del pueblo antes del amanecer. ¿Cómo? Preguntó don Esteban con una sonrisa torcida. ¿Con quién? Julián sostuvo su mirada. Con quien haga falta. Era un riesgo. No tenía a nadie esperando la historia. Pero don Esteban no lo sabía. El silencio se hizo largo. Los grillos empezaron a cantar como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Don Esteban respiró hondo y dio un paso atrás. ¿No sabes lo que estás haciendo? Lo sé, respondió Julián. ¿Estoy dejando de huir? Los hombres miraron a don Esteban esperando una orden distinta. Pero esta vez el patrón no parecía tan seguro. El cuerpo estaba ahí. El contrato estaba en manos de Julián. Y la vieja vecina había gritado lo suficiente como para que alguna ventana se encendiera a lo lejos. Una luz apareció en la casa más cercana. Luego otra. Don Esteban lo notó. Y también lo notó Julián. Esto no termina aquí, dijo don Esteban con voz contenida. No, respondió Julián. Empieza ahora. El hombre sostuvo su mirada unos segundos más, como calculando el precio de cada movimiento. Luego hizo un gesto seco con la mano. Vámonos. Las camionetas arrancaron levantando polvo otra vez, pero esta vez el polvo no se sintió como amenaza. Se sintió como retirada. Cuando el ruido se perdió en el camino, Julián dejó caer los hombros por primera vez en horas. Doña Elvira caminó hasta el despacio. Van a volver, dijo. Julián asintió. Sí. Y no van a venir a hablar. Julián miró el cajón abierto. Entonces mañana, antes de que vuelvan, esto ya no estará aquí. Doña Elvira lo miró sorprendida. ¿Vas a moverlo? Julián negó. Voy a entregarlo. El viento sopló otra vez, pero ahora no traía polvo. Traía algo distinto, algo más limpio. Julián miró el cielo oscuro y por primera vez desde que regresó no sintió que la tierra lo estaba empujando hacia afuera. Sintió que lo estaba sosteniendo. Porque la tierra no quería que se fuera. Quería que terminara lo que su padre no pudo. Y esa noche, mientras el campo volvía a quedar en silencio, Julián entendió que ya no estaba decidiendo si vender o no. Estaba decidiendo quién iba a ser. Esa noche nadie durmió en el pueblo. No porque todos supieran exactamente lo que había pasado, sino porque el aire estaba distinto. Cuando algo enterrado por décadas sale a la superficie, no solo se abre la tierra, se abre el miedo. Y el miedo se filtra por las paredes, por las rendijas, por debajo de las puertas. Julián se quedó sentado en la mesa de la cocina, con la caja de lata abierta frente a él y el contrato extendido como una herida vieja que por fin supura. El cajón seguía bajo el nogal, cubierto apenas por la lona. No lo movió. No lo volvió a tocar. Ya no era un secreto privado, era una evidencia. Doña Elvira estaba en silencio, mirando hacia el patio. Van a intentarlo de nuevo, dijo ella sin apartar la vista del árbol. Lo sé, respondió Julián. No con palabras. Julián asintió. El mensaje estaba claro. El cielo se nubló sin anuncio. El viento cambió de dirección, trayendo un olor a lluvia que no era común en esa época del año. El campo seco empezó a murmurar bajo la brisa. Las hojas del nogal se movieron apenas, aunque casi no tenía hojas. Julián sintió algo distinto esa vez. No miedo. No rabia. Una determinación tranquila, pesada, como si la tierra misma le hubiera puesto una mano firme sobre el hombro. Se levantó. Tomó el anillo con la E. Lo miró a la luz débil de la lámpara. Mañana al amanecer, dijo, voy al pueblo grande. Doña Elvira lo miró. ¿Solo? No puedo arrastrar a nadie más a esto. Ella negó con la cabeza. No estás solo aunque quieras estarlo. Julián no respondió. Se acercó a la ventana. Desde allí se veía el nogal, oscuro contra el cielo gris. El barro bajo el árbol brillaba como si tuviera vida propia.
Entonces ocurrió algo que no esperaban. Una gota cayó sobre el polvo del patio. Luego otra. Luego otra. En cuestión de segundos, la lluvia empezó a caer con fuerza, como si el cielo hubiera decidido limpiar lo que el pueblo había callado durante años. Julián abrió la puerta y salió bajo la lluvia sin pensarlo. El agua golpeaba el suelo seco y lo transformaba en barro espeso. Pero bajo el nogal, el agua no hacía charcos, se absorbía rápido, como si la tierra la estuviera esperando. Doña Elvira salió detrás. No llovía así le empezó. Desde antes de que yo me fuera, terminó Julián. La lluvia se volvió intensa. El cajón bajo la lona comenzó a mojarse. Julián corrió y retiró la lona por completo. La madera se empapó. El barro empezó a deshacerse alrededor. Y entonces lo vio. El agua, al correr, reveló algo más enterrado al costado del cajón. No era hueso. No era tela. Era metal. Julián se arrodilló bajo la lluvia, cavando con las manos. La tierra estaba blanda ahora, fácil de mover. Desenterró un objeto alargado, pesado. Lo levantó. Era un arma. Vieja, oxidada, pero reconocible. Doña Elvira abrió los ojos con horror. ¿El arma? Julián la sostuvo bajo la lluvia. El metal frío parecía latir en su mano. Mi padre no la guardó dentro del cajón, dijo, entendiendo algo que antes no veía. La dejó fuera. Doña Elvira comprendió al mismo tiempo. Porque no quería que pareciera planeado. La lluvia seguía cayendo fuerte. El agua limpiaba el barro del arma, dejando visible un detalle grabado en el mango, las iniciales, R. Ernesto R. Julián sintió que el rompecabezas se completaba en su mente. No fue mi padre quien llevó el arma, dijo con voz firme. Fue Ernesto. Doña Elvira lo miró, respirando agitado. ¿Y el disparo? Fue en el forcejeo. La lluvia caía sobre su rostro, mezclándose con algo más caliente que no era agua. Julián entendió en ese instante que su padre no había sido un asesino frío. Había sido un hombre atrapado en un error, empujado por un poder más grande que él. ¿Y don Esteban había convertido ese accidente en cadena? La tormenta creció. Un trueno partió el cielo. Las luces de algunas casas del pueblo parpadearon a lo lejos. Es una señal, susurró doña Elvira. Julián miró el campo, ahora empapado. Las grietas del suelo se estaban cerrando con agua. El polvo desaparecía. La tierra respiraba. No, dijo él. No es señal. Es consecuencia. La lluvia empezó a arrastrar el barro lejos del nogal. El cajón quedó más expuesto que nunca. Ya no parecía un secreto escondido. Parecía una evidencia esperando testigos. Y entonces, entre el sonido de la tormenta, Julián escuchó algo distinto. No golpes esta vez. No vibraciones. Silencio. Un silencio profundo, pesado, como si algo que había estado reclamando por años finalmente se hubiera aquietado. Julián se quedó inmóvil bajo la lluvia. Cerró los ojos un momento. El miedo que lo acompañó desde que regresó al pueblo se disolvía poco a poco. Se acabó, murmuró. Doña Elvira lo miró. ¿Qué? El reclamo. Ella entendió sin necesidad de más palabras. La lluvia siguió cayendo hasta entrada la madrugada. Cuando finalmente se detuvo, el campo ya no era el mismo. El barro bajo el nogal se había nivelado. La tierra oscura parecía más firme. Julián entró a la casa, empapado, con el arma en la mano y los papeles apretados contra el pecho. Mañana no voy solo al pueblo grande, dijo de pronto. Doña Elvira levantó la vista. Voy con esto, dijo mostrando el arma, con el contrato, con el anillo, y con el cuerpo. Ella tragó saliva. Eso va a destruirlo. Julián sostuvo su mirada. No. Él se destruyó solo hace 30 años. El amanecer empezó a asomarse por el horizonte, gris y limpio después de la tormenta. El aire olía distinto. Más fresco. Julián salió otra vez al patio. El sol naciente iluminó el nogal,
Y por primera vez desde que volvió, vio algo que no había notado antes. En una de las ramas más altas, pequeñas hojas verdes comenzaban a asomar. No muchas. No grandes. Pero vivas. Julián sintió una certeza profunda. La tierra no quería que se fuera porque la tierra no estaba muriendo. Estaba esperando. Y ahora que la verdad había salido, el campo ya no estaba reteniéndolo por culpa. Lo estaba reteniendo por justicia. El amanecer llegó limpio, como si la tormenta de la noche hubiera lavado no solo el polvo del campo, sino también años de silencio. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese olor húmedo que anuncia cambio. Julián no había dormido, pero tampoco estaba cansado. Había algo más fuerte que el sueño empujándolo hacia adelante. El cajón seguía bajo el nogal, ya sin lona. La lluvia había hecho su trabajo, el barro se había sentado y la madera parecía menos oculta, menos clandestina. Era como si el campo lo mostrara con intención. Doña Elvira salió con una manta sobre los hombros. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Julián asintió. No había rabia en su rostro, ni miedo evidente. Solo determinación. Tomó la caja de lata con los documentos, guardó el anillo en el bolsillo, envolvió el arma en un trapo limpio y luego se detuvo frente al cajón. Respiró hondo antes de cubrirlo con una manta más gruesa. No para esconderlo. Para transportarlo. El pueblo tiene que verlo, dijo. Doña Elvira tragó saliva. Eso va a dividirlos. ¿Ya están divididos?, respondió Julián. Solo que fingían no estarlo. El primer vecino apareció antes de que terminaran de prepararse. Era Tomás, el panadero. Venía caminando despacio, mirando hacia el nogal con inquietud. ¿Es verdad lo que gritó anoche la vieja?, preguntó sin saludar. Julián lo miró directo. ¿Es verdad que hay algo enterrado? Tomás palideció. Don Esteban dice que estás inventando. Julián levantó la manta apenas, lo suficiente para que Tomás viera el borde del cajón y la tela húmeda. No mostró más. No hacía falta. El rostro del panadero cambió de inmediato. Dios mío, murmuró. No es invento, dijo Julián. Es historia. En menos de una hora, el rumor se esparció como fuego en rastrojo seco. Primero llegaron 2 vecinos más. Luego 5. Luego 10. Nadie hablaba fuerte. Nadie se acercaba demasiado. Pero todos miraban. El pueblo que durante años había habitado el nogal ahora lo rodeaba en silencio. Julián sintió el peso de todas esas miradas. Algunos tenían miedo. Otros curiosidad. Algunos, culpa. Don Esteban no tardó en aparecer. Esta vez vino solo. No traía camionetas ni hombres. Caminó entre la gente como quien atraviesa un mercado, con la espalda recta, intentando sostener una autoridad que ya no parecía tan firme. Esto es un circo, dijo en voz alta. Un muchacho confundido desenterrando huesos viejos para llamar la atención. Nadie respondió. Julián dio un paso al frente. No son huesos viejos. Son los restos de tu hermano. Un murmullo recorrió el grupo como una ola baja. Don Esteban no parpadeó. Mi hermano desapareció en el río, respondió seco. Julián sacó el anillo del bolsillo y lo levantó para que todo lo vieran. Entonces esto debe ser una coincidencia. El sol golpeó el metal, haciendo brillar la grabada. Algunos de los vecinos intercambiaron miradas. Ese anillo, murmuró Tomás. Ernesto lo usaba siempre. Don Esteban apretó la mandíbula. Cualquiera pudo robarlo. Julián no bajó el brazo. Estaba enterrado bajo mi casa. Con el cuerpo. Con un contrato firmado por mi padre. Sacó el papel arrugado y lo extendió. No leyó todo. Solo lo suficiente para que el nombre de don Esteban y la palabra renuncia flotaran en el aire. El silencio se volvió más pesado que la tierra húmeda. Mi padre no fue un asesino, continuó Julián. Fue un hombre atrapado. Chantajeado. Don Esteban dio un paso adelante.
cuidado con tus acusaciones. No son acusaciones, respondió Julián. Son pruebas. Los vecinos empezaron a moverse incómodos. La figura de don Esteban ya no era solo la del patrón poderoso, ahora era la de un hombre rodeado por una verdad incómoda. Doña Elvira avanzó despacio, apoyándose en su bastón. Yo escuché el disparo esa noche, dijo con voz firme. Y escuché a Esteban decir que aquí no pasó nada. Las palabras de la vieja rompieron algo invisible. Otro vecino habló. Yo vi la camioneta esa noche. Y yo escuché gritos, añadió una mujer desde atrás. La memoria colectiva, enterrada por miedo, empezó a emerger igual que el cajón bajo el nogal. Don Esteban miró alrededor y por primera vez pareció realmente solo. 30 años callaron, dijo con frialdad. ¿Por qué hablar ahora? Julián sostuvo su mirada. Porque la tierra habló primero. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Don Esteban miró el cajón. Su rostro se endureció. Si insistes en esto, vas a destruir el pueblo. No, respondió Julián. El pueblo ya estaba roto. Solo que nadie quería mirarlo. El viento sopló suave, moviendo las ramas del nogal. Las hojas nuevas, pequeñas pero visibles, brillaron bajo el sol. Algunos lo notaron. Otros no. Julián dio un paso más. Hoy voy al pueblo grande. Voy a entregar todo. El cuerpo. El arma. Los papeles. Don Esteban lo miró largo. ¿No sabes lo que estás haciendo? Sí lo sé, respondió Julián. Estoy dejando de cargar lo que no me pertenece. Un silencio profundo cayó sobre todos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Don Esteban bajó la mirada. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No era derrota todavía. Era algo más complejo. Era el reconocimiento de que el control se le escapaba. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Pero cuando esto termine, no habrá vuelta atrás. Julián asintió. Nunca la hubo. Don Esteban se dio media vuelta y caminó hacia el camino de tierra. Esta vez nadie lo siguió. Nadie se movió para abrirle paso. Simplemente lo dejaron ir. El pueblo se quedó mirando a Julián. No como al hijo del hombre que enterró un secreto, sino como al hombre que lo desenterró. Tomás fue el primero en hablar. Te acompaño. Otro vecino levantó la mano. Yo también. Doña Elvira sonrió apenas, con los ojos húmedos. Ya no estás solo. Julián sintió algo que no había sentido en años. No era triunfo. No era venganza. Era alivio. Miró el nogal una vez más. Las hojas verdes parecían más visibles ahora, más firmes. La tierra ya no lo retenía. Lo sostenía. Y mientras el grupo comenzaba a organizar cómo llevarían el cajón al pueblo grande, Julián entendió que el secreto no había sido el final de su historia. Había sido el principio. El sol estaba alto cuando salieron del pueblo. No fue una caravana ruidosa. No hubo gritos ni consignas. Fue algo más profundo, fue una caminata lenta, firme, como si cada paso estuviera corrigiendo 30 años de silencio. 4 hombres cargaban el cajón sobre una puerta vieja que usaron como improvisada camilla. No lo cubrieron esta vez. No había nada que esconder. Julián caminaba al frente, con la caja de lata bajo el brazo y el arma envuelta en tela dentro de una mochila. Doña Elvira iba más atrás, pero no se quedó. Nadie se quedó. El camino hacia el pueblo grande era largo y polvoriento, pero después de la lluvia la tierra estaba compacta, firme, como si quisiera facilitar el paso. Julián no hablaba. No hacía falta. Sentía el peso de cada mirada en su espalda, pero ya no era un peso que aplastara. Era un peso que empujaba. A mitad del trayecto, escucharon un motor detrás. Todos se giraron. Era la camioneta de don Esteban. Venía despacio. No aceleraba. No intimidaba. Solo seguía. El grupo se detuvo. Julián sintió la tensión subir otra vez, pero no retrocedió. La camioneta se detuvo a unos metros.
Don Esteban bajó solo, sin sombrero esta vez. Sin gesto arrogante. Caminó hasta quedar frente al grupo. Nadie habló primero. El viento sopló leve, moviendo el polvo apenas. No pensé que llegarías tan lejos, dijo finalmente don Esteban. Julián lo miró directo. Yo tampoco. Don Esteban miró el cajón. Lo miró largo. Sus ojos no eran los del patrón ahora. Eran los de un hombre cansado. Si lo entregas, empezó, pero no terminó la frase. Si lo entrego, se termina, respondió Julián. No, dijo don Esteban. Empieza. El silencio volvió a caer. Julián sostuvo la mirada. 30 años, continuó don Esteban. 30 años sosteniendo un error que no fue solo mío. Julián no respondió. Esperaba una amenaza. Esperaba un intento final de presión. Pero lo que vino fue distinto. Don Esteban dio un paso más cerca. Lo suficiente para que su voz no tuviera que alzarse. Mi hermano no era inocente. La frase cayó como piedra en agua quieta. Los hombres que cargaban el cajón se miraron entre sí. Don Esteban tragó saliva antes de continuar. Esa noche vino armado. Yo lo sabía. Sabía que quería forzar a tu padre a firmar todo. Sabía que podía salir mal, y aún así lo traje. Julián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Y después? Preguntó. Después escuché el disparo, dijo don Esteban con voz baja. Vi el cuerpo en el suelo. Vi a tu padre temblando. Y lo primero que pensé no fue en justicia. Fue en poder. El viento se levantó un poco más fuerte. Podía destruirlo, continuó. Podía hacerlo culpable. Y elegí eso. Elegí salvar mi apellido antes que la verdad. Julián lo miraba sin parpadear. Lo chantajeaste. Don Esteban asintió apenas. Sí. El grupo quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba una admisión tan directa. Pude haber ido a la justicia, dijo don Esteban. Pero sabía que mi hermano iba a quedar como lo que era. Violento. Ambicioso. Preferí enterrarlo limpio, y ensuciar a otro. Julián sintió que algo dentro de él se acomodaba. No era perdón. Era comprensión. Don Esteban miró el cajón una vez más. No voy a detenerte. El murmullo fue inevitable. ¿Qué? Preguntó Tomás. Don Esteban levantó la vista. No voy a detenerlo. Si esto sale a la luz, que salga completo. Julián lo observó con cuidado. ¿Por qué ahora? Don Esteban tardó en responder. Porque anoche llovió, dijo finalmente. Y no llovía así desde que enterramos a mi hermano. Esa frase recorrió la piel de todos. Don Esteban miró el cielo despejado. La tierra habló. Yo la escuché. Julián sostuvo su mirada. Entonces camina con nosotros. El grupo se tensó ante la invitación. Don Esteban dudó apenas un segundo. Luego asintió. Y caminó. No adelante. No atrás. Al costado. El trayecto continuó. Nadie hablaba mucho. No hacía falta. El silencio ya no era cómplice. Era proceso. Cuando llegaron al pueblo grande, la presencia de tantos hombres caminando juntos llamó la atención. El juez local, un hombre mayor con gafas gruesas, salió a recibirlos confundido. Julián dio un paso al frente. Venimos a entregar algo que estuvo enterrado 30 años. No hubo dramatismo exagerado. No hubo gritos. Solo hechos. Mostraron el cuerpo. Mostraron el arma. Mostraron el contrato. Mostraron el anillo. Y don Esteban habló. Contó lo que sabía. Lo que había hecho. Lo que había callado. No intentó excusarse. No intentó culpar. Solo habló. El proceso no sería inmediato. Habría investigaciones. Declaraciones. Dudas. Pero algo ya había cambiado. El secreto ya no estaba bajo tierra. Al caer la tarde, cuando regresaron al pueblo,
El ambiente era distinto. Nadie miraba el nogal con miedo. Lo miraban con respeto. Julián caminó hasta el patio y se quedó observando el árbol en silencio. Las hojas nuevas eran más visibles ahora. Pequeñas, pero firmes. Doña Elvira se acercó. ¿Te vas a quedar?, preguntó. Julián miró el campo. Ya no estaba seco. La lluvia había transformado la superficie. No era un milagro inmediato, pero tampoco era muerte. No vine para quedarme, dijo despacio. Doña Elvira sonrió apenas. Lo sé. Julián respiró hondo. Pero tampoco vine para huir. Se quedó mirando el horizonte. El campo no lo retenía. Ya no lo empujaba hacia afuera. Simplemente estaba ahí. Libre. Y por primera vez en 20 años, Julián entendió algo que su padre nunca pudo decirle. La tierra no guarda rencor. Guarda verdad. Y cuando la verdad sale, la tierra vuelve a respirar. El viento sopló suave entre las ramas del nogal. Esta vez no hubo golpes. No hubo vibraciones. Solo silencio. Un silencio limpio. Como el que queda después de una tormenta. Y en ese silencio, Julián supo que, se quedara o se fuera, ya no estaba atado. Porque la tierra ya no estaba sola. Y él tampoco.